para investigar. Así que eh, el Santo Oficio fue fundado para controlar los nuevos convertidos al catolicismo. Un judío que se convirtió al catolicismo, un musulmán que se convirtió al catolicismo, un ateo que se convirtió al catolicismo. Así que tenemos que investigar la verdadera fe de esa gente. Y eso no significa que supongamos que esa persona judía que se convirtió al catolicismo no es verdadero. Él solo se hace el católico, pero no es católico. El castigo no era matarlo, ¿ya? Ni usar torturas, ni usar herramientas de tortura, nada de eso. Pero fue importante controlar para saber quién es quién. Algo más, algo que es muy importante para que nosotros como católicos lo entendamos, es que nosotros mezclamos el poder de la iglesia con el poder de del emperador o del rey. El rey no era el, el papa, y el papa no era rey. Así que cuando rey eh, mata a una persona y dice, es que esa persona no es católica, eso no lleva ninguna responsabilidad de la iglesia. El que mató a la persona es el rey. Pero fíjate algo importante también, que el Santo Oficio tuvo documentos en todos los países, en Italia, en Alemania, en España, en Portugal, en los lugares del Medio Oriente, en América también. El Santo Oficio de la Inquisición tuvo documentos. El obispo tenía que escribir qué hizo, por qué excomunicó a fulano, qué excomunicó a fulana. Tenía que escribir esto. Estos escritos son los documentos que tiene la iglesia. Ningún escrito dice que la iglesia católica mató a una persona. Ningún escrito. Y es un reto que saca, es un reto siquiera a los investigadores y a todas las personas muy famosas, escritores muy famosas en todo el mundo. Les reto que sacan un documento que dice que la Iglesia Católica mató a una persona porque esa persona es hereje. E incluso las brujas. No había, no había para nada. Pena de muerte, nunca. Excomunión y rechazo, sí, claro que sí. Pero esas cosas de herramientas de tortura y matar a personas, eso nunca ocurrió. Ahora bien, hay algunos escritores europeos y americanos, estadounidenses, que hablan mucho sobre la Inquisición. Es que cualquier persona que quiere hacerse famoso solo tiene una tarea muy fácil, insultar a la iglesia. Es una tarea muy fácil. Solo insulta a la iglesia y al siguiente día ya eres famoso. Así que hay algunos escritores que dicen muchas cosas sobre la Inquisición, inventan cosas sobre la Inquisición, sobre el Santo Oficio. Era un oficio de la Inquisición. Oficio y los encargados eran obispos, mandados por el Santo Pontífice de Roma. Así que las tribunales eran muy de proceso. No era así, el obispo le da la gana matar a una persona. No, eso no existía. Esto no existía. Lo que nosotros estamos viendo en las imágenes, en el internet, eso no existía. Es una fantasía.
que sacan un documento en América o en Europa o en el Medio Oriente que dice la iglesia que la iglesia católica mató a una persona. Siquiera los escritores que escribieron libros sobre las inquisiciones. No ponen, solo ponen fotos y fotos de herramientas de tortura y estas cosas nada más. Pero nunca dicen, ah, esto es un documento que dice que la Iglesia Católica mató a 25 personas en tal lugar. Y cuando sacan un documento, y de allí yo comienzo a leer el documento que ellos sacaron para ver si la Iglesia Católica les mata gente. Y a ver el documento, yo encuentro que el documento histórico es del siglo, digamos, el siglo XV o del siglo, no, del siglo XVI o XVII en América y es firmado por el gobernador. ¿Acaso el gobernador es representante de la Iglesia Católica? ¿Acaso el gobernador era obispo? No. Así que algunas veces nosotros mezclamos el poder del mundo con el poder de la Iglesia. El poder de la Iglesia nunca ha usado estas herramientas de torturas, nunca ha castigado a una persona a la pena de muerte en el Santo Oficio. Lo que hacía esto es el emperador o rey. Y esto no es la santa, esto no es oficio, esto no es el Santo Oficio de la Inquisición. No sé si hay alguna pregunta. Hermano, ¿y a qué se debe entonces ese trastocamiento de la historia? ¿Por qué nos han enseñado otra historia? Poco y más que la iglesia ha sido, ¿verdad? No ha cumplido con el mandamiento de no matar, sino que ha matado y descuartizado, como usted dice, ¿no? Hay, en películas se ve que los agarran, los cogen en cadenas, los estiran, los matan, les hacen ¿por qué nos han vendido eso? Esa imagen negativa de nuestra iglesia. Es que todo comenzó en Europa. Todo comenzó en Europa. En Europa decidieron desde el siglo XVI alejarse del cristianismo, ¿ya? Porque ellos conectaron el cristianismo con el estado de oscuridad cultural que tenían, aunque el cristianismo no tenía nada que ver con esto. Pero como salió este odio a la iglesia en Europa en el siglo XVI y se culminó en el siglo XVIII y el siglo XIX, así que tanto odio a la iglesia, acumular tanto odio a la iglesia, llevó a muchos escritores a imaginar cosas que no son. Por ejemplo, en Hollywood puedes ver una película donde hay caballeros católicos que están siguiendo a una mujer y esta mujer, ellos le dicen que ella es bruja y ella le manda espíritus a ellos y ellos también, ellos sacan la cruz para defenderse de estos espíritus y estas cosas. Bueno, eso no existe, hermanos. Eso no existía en la vida real. Es imaginación, es pura imaginación de Hollywood. Es trabajo hollywoodenio, como se dice. Esto no existía en la vida real. La Iglesia Católica, cuando condenaba a las brujas, y por cierto, hay una cosa muy importante. Hasta ahora, la Iglesia Católica condena a las brujas con excomunión. ¿Ya? Bueno, el que se casó, y yo voy a dar otra prueba para que todos entendamos.
El que se casó por la iglesia, de ley, el sacerdote le ha preguntado o ha preguntado a las otras personas que están al lado de él, ¿le han escuchado diciendo herejías? ¿Le han escuchado diciendo blasfemias? Así el sacerdote pregunta al padrino y a los testigos de la boda, ¿no? Y le han escuchado diciendo blasfemia, le han escuchado negando algo de la fe católica. Esta es Inquisición. Ahora no es oficio, pero esta es Inquisición. Y esto no es malo, es algo normal. Supongamos que hay una persona que dice herejías y que condena cosas de la fe. ¿Cómo así que el sacerdote va, va a aceptar que él se casa en la iglesia? ¿Me entienden? Así que así de simple era la Inquisición católica. Así que el que va a casarse en la iglesia y cuando el sacerdote pregunta a los testigos y a los padrinos, le han escuchado diciendo cosas de herejía, le han escuchado blasfemando, le han escuchado negando algo de la fe. Esta es la Inquisición. Y es algo bueno. Es que no se puede dejar casarse en la iglesia a personas que niegan la fe católica. Si usted niega la fe católica, ¿por qué se casa en la iglesia? Este es el punto. Este es el punto. El padrino del niño bautizado, que no puede ser testigo de Jehová, no puede ser ateo, no puede ser de otras cosas. ¿Por qué? Esta es la inquisición que hace el sacerdote. ¿Por qué? Porque es derecho de la iglesia proteger al niño que se bautiza. Que los padrinos deben ser católicos. ¿Por qué el padrino es el testigo de Jehová? ¿Por qué se acerca a la iglesia católica? Es algo que yo no entiendo. Las personas que hacen brujería, estas personas hacen daño a la sociedad, hacen un daño grande a la sociedad, a las familias, destruyen, destruyen las familias, destruyen la sociedad. Así que la Iglesia Católica tenía que tener una posición firme contra las brujas, pero la posición firme no era matarlas, por si acaso, era excomunión de esa persona, para que toda la sociedad sabe que, para que toda la gente, toda la comunidad, sabemos que esa persona hace la brujería, llama a espíritus malos, esa persona no es católica. Es un derecho de la iglesia. La iglesia con el santo oficio de la Inquisición y con las inquisiciones que hacía y hace hasta ahora, está protegiendo sus derechos de proteger las comunidades cristianas en todo el mundo. Y repito otra vez, los escritores que hablan mal de la iglesia y que inventan cosas que no ocurrieron, que no existían en el Santo Oficio, yo les reto a todos a sacar un solo documento que dice que la Iglesia Católica mató a una sola persona. Que no sea el documento que el rey o la corona en España mató a 25 indígenas, porque esto no es la Iglesia Católica. Yo hablo de la Iglesia Católica. El Santo Oficio no era de la corona española. El Santo Oficio era de la Iglesia Católica. De la corona española, eso no se llama Inquisición, eso se llama persecución. Es poder mundial, poder terrenal, poder del mundo, no es la iglesia. Creo que la hermana Patti de México quería hacerle algún comentario, hermana Patti.
Tiene prendido el micrófono. ¿Quería decir algo? Es que yo vi un museo en la Ciudad de México. Yo vi en un museo en la Ciudad de México hace mucho tiempo. Le estoy hablando acá, Mario. No te estoy hablando a ti. No, perdón, es que me está diciendo mi hermano que si le hablo a él, le digo que no. En un museo en la Ciudad de México hay, o sea, hay pinturas, hay esculturas y también hay lo que se llama, lo que usaron para la Inquisición, todos los aparatos esos feos ¿Y dónde está? ¿Dónde está todo esto? en la Ciudad de México. Digo, En un museo. Sí, ajá, sí, es un museo, ¿no? en un museo, pero hace muchos años que lo vi, más de 20 años, ¿eh? Sí, está Como bien. ¿Y quién usaba estas herramientas? Yo sé este museo. Inquisición, ¿Y quién usaba estas la herramientas? Inquisición. Por eso yo Eh, pienso que sí hicieron mal, ¿eh? sí, pero ¿quién usaba esto? ¿La Iglesia Católica? La católica. No, no. Bueno, eso tengo yo entendido que tenían, eso lo usaban los de la Iglesia Católica para castigar a las personas que no eran, o sea, que eran herejes o practicaban la brujería En México. en la Ciudad de México. O sea, o sea, en la Ciudad de México, en la capital, en un museo hay todavía todo lo que usaban para la Inquisición. O sea, que les estiraban el cuerpo hasta que los desmembraban. O sea, muchas cosas muy feas. Estas cosas feas fueron hechas por la autoridad o por la iglesia. O sea, lo que yo tengo entendido es que fueron, o sea, por las inquisiciones que había obispos, cardenales, o sea, toda esa gente que era de la iglesia. No, yo te confirmo que no. La Inquisición mexicana, en la Inquisición mexicana, la Inquisición formal, Santo Oficio, no había pena de muerte. Y esto era la decisión y el decreto del papado siempre desde el siglo XII hasta ahora. Siempre el decreto del Papa dice la herejía frente a la excomunión, pero matar a gente y peor, usar estas torturas es un trabajo de la autoridad. Es como yo le digo a usted, hay conflictos entre las personas en la sociedad. Así que cualquier persona que tiene un problema con un vecino, así que ¿cómo vamos a mandar al vecino a la chingada? Entonces vamos a la autoridad, vamos a decirle que es brujo o es bruja. Esto no tiene nada que ver con la iglesia. Y Fíjate, siempre, y siempre se nos ha hecho creer eso. no, no, es falso. Es falso. Es que yo te digo algo importante. Eh, en Europa y en Estados Unidos, ¿no crees que las autoridades allá son autoridades cristianas? Son autoridades anticristianas. Y ahora mismo están pagando el precio de no ser cristianos. Ahora se están tomados por los musulmanes y por otras religiones. Ahora Europa misma, que ataca a la iglesia y que dice que la iglesia hizo torturas y hizo penas de muerte contra brujas y estas cosas, estas mismas autoridades que odian a la iglesia, ¿ya? Ahora están en problema. Ahora están en problema con otras religiones y el mismo Europa y la misma Estados Unidos necesitan evangelizarse otra vez. Así que tienes que saber quién te dice esto, quién te dice que los cardenales y los obispos usaban herramientas de tortura. El que te dice eso, el que te dice eso es un enemigo de la iglesia, alguien que odia a la iglesia y no tiene ningún documento de la iglesia. Fíjate, en este museo donde se muestra estas cosas de torturas, y yo no sé de dónde lo sacaban. Si yo soy un cardenal y soy un psicópata,
y antisocial y voy a hacer todas estas torturas, entonces yo no voy a dejar ninguna vergüenza detrás de mí, ¿no? Yo me voy y voy a destruir todo. Pero yo no sé de dónde, en este museo, la Ciudad de México, yo no sé No de sé dónde si todavía sacaban estas esté. cosas, Oye, no sé si pero todavía no hay, esté. No sé si todavía esté, pero yo hace como 25, 30 años, yo me acuerdo haberlo visto en México, en la Ciudad de México. sí, te entiendo, sí, yo sé esto, es que yo vi estas también en el internet, en el YouTube. Así que la pregunta es, estas torturas, estas herramientas de torturas y estas cosas, ¿tienen documentos? Hay documentos que dicen esto. Hay historiadores, es que la historia no se inventa. En la historia tengo que presentar documentos contemporáneos. Hay documentos contemporáneos que dicen que la Iglesia Católica usaba estas cosas de herramientas. No. Te doy una prueba más. La Iglesia Católica, ¿Se cortó? No, se cortó. Se cortó. Tenemos un momento, buenas noches. Sí, Creo que se me esperemos fue un la señal de momentito, hermano parece Ibrahim. que Se la cortó. señal del hermano, sí, la Aquí hay un señal del hermano parece comentario que interesante del profesor Víctor. Que nos está aportando el profesor Víctor Gamboa. Dice, según las actas del Cabildo de Pastos, de 1534 a 1579, constan los siguientes diezmos de la iglesia: 132 pesos y 2 reales para el cura, 34 aves para el camarico, 6 pesos para el jueves santo, salario para el cura de capilla, 3 pesos. Dice, un cura doctrinero de Tulcán, por conceptos de camarico, cobraba por cada cofradía, eran 3 cofradías y pedían, dice también, un cerdo bien gordo, un torrejón de año, un tercio de harina de trigo, 12 aves, 24 cuyes, etcétera. Tenemos datos sobre los diezmos de las iglesias. Te cito 2 libros, Las mitas en la Real Audiencia de Quito, del profesor Aquiles Pérez, y el otro libro, Política Indigenista en la Iglesia en la Colonia del Padre Juan Botazo. Interesante, hay que esperarlo al hermano que se reconecte. Muchas gracias por estar asistiendo. Esperemos un momento. o sea que los diezmos no eran solo en plata, sino también en animalitos, en cositas así que tengan los indígenas. O sea, está claro que hay de todo un poco, ¿no? ¿Verdad? Pero eso sí, obviamente no se le puede endosar a la Iglesia Católica todo, ¿no? Eso es como echarle a todo la culpa al diablo cuando hay responsabilidad nuestra como individuos de asumir también responsabilidades, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo está, hermano Ibrahim? Bienvenido. Hay una interesante... disculpa que se cayó Sí, el internet. ¿cómo está, hermano Ibrahim? Buenas noches. Buenas noches. Hay un interesante comentario del hermano Víctor que estaba leyendo, el hermano Víctor Gamboa. Dice, según las actas del Cabildo de Pastos en 1539 a 1579 constan los siguientes diezmos de la iglesia: 132 pesos y 2 reales para el cura, 34 aves para el camarico, 6 pesos para Jueves Santo, salario para el cura de capilla 3 pesos. Dice, el cura doctrinero de Tulcán, por conceptos de camarico, cobraba por cada cofradía, eran 3 cofradías y pedían un cerdo bien gordo, un torrejón de año, un tercio de harina de trigo, 12 aves, 24 cuyes, etc. Tenemos datos sobre los diezmos de la iglesia. Y él cita, el profesor Víctor Gamboa, 2 libros. Dice, Las mitas en la Real Audiencia de Quito, del profesor Aquiles Pérez, y el otro libro, Política Indigenista en la Iglesia en la Colonia del Padre Juan Botazo. Muy bien, ok. Le voy a responder, pero primero a completar mi respuesta a la hermanita que hablaba sobre el museo en México. Perfecto. Eh,
nosotros hemos escuchado que la Iglesia Católica pide disculpas de las cruzadas. Yo no entiendo, no puedo entender por qué pedir disculpas, pero sí, vamos con esto. Ya, la Iglesia Católica pidió disculpas de las cruzadas, pidió disculpas de cosas que no deberían hacer los sacerdotes, pidió disculpas de muchas cosas. ¿Ustedes han escuchado que la Iglesia Católica pide disculpas de, de matanzas que hizo en el Santo Oficio? No. ¿Por qué? Porque simplemente no había. Simplemente no había ningún cardenal y ningún obispo en México ni en otra va a hacer estas torturas contra una persona. Supongamos que él quiere matar a una persona porque es bien peligrosa y él tiene que aplicar la ley de Moisés a esa persona. Él no va a matarlo de esa manera. Peor que no hay documentos de esto. Así que esto es de matar y este museo en la Ciudad de México, donde hay las herramientas de tortura y al lado de cada herramienta se escribe descripción de la herramienta. Ah, muchas gracias por decirnos la descripción pero ¿de dónde sacaste eso? ¿Dónde está el documento de la iglesia en México donde se dice que la iglesia y los cardenales y los obispos hicieron eso? No hay. No vas a escuchar respuestas. De allí no vas a escuchar respuestas, porque simplemente no hay. Es que el historiador, cuando quiere sacar un documento desde el siglo III antes de Cristo, sí, va a buscarlo y va a traer. Pero cuando llegamos al Santo Oficio de la Inquisición, no vas a escuchar ningún historiador que habla sobre documentos. Solo habla no más, habla contra la iglesia no más. Pero que presenta un documento, no, de allí no hay documentos. Bueno, entonces, para repetirlo, el castigo de la herejía de la bruja, la herejía del filósofo, la herejía de fulano, la herejía de solano, el castigo de la herejía era la excomunión. El Santo Oficio fue creado para la excomunión. Punto. El Santo Oficio nunca ejercía pena de muerte contra nadie. Todos los papas siempre decretaron esto. El Santo Oficio no fue creado por nosotros para quitarle la vida a nadie. No había pena de muerte. Bueno, ahora vamos a esto de los diezmos. Esto de los diezmos no es Inquisición, no es Santo Inquisición. Entonces no es el tema del programa del día de hoy. Pero la verdad, yo no soy experto en este tema de los diezmos en Latinoamérica, pero según lo que yo entiendo, que lo que mandó el doctor Víctor ahora, porque yo lo he leído antes de salir y regresar, lo que él mandó ahora era la distribución, es decir, eran ofertas a la iglesia y esto era la distribución de la oferta a la gente que está en la iglesia. Yo no lo entiendo como que la iglesia exigía que los nativos presentan esta cosa cada mes. ¿Por qué? Porque vamos a pensar algo importante. Siempre la clase alta en América siempre donaba a la iglesia mucho dinero, ¿ya? Y muchas cosas. La gente que está en la iglesia no necesita exigir al indígena, al pobre nativo, que manda un cerdo gordo.
Si él manda un cerdo gordo, sí está bien. Es bueno, él hace oferta a la iglesia porque él es cristiano. Entonces, él manda oferta a la iglesia. Pero repito para decir, yo no soy experto en el tema de los diezmos, pero según lo que yo entendí de lo que he leído, que no había diezmos impuestos por la iglesia a los nativos. Y además esto no es del tema, esto fuera del tema, porque esto no es Santo Oficio, esto no es Santo Oficio, esto no es de la Inquisición. Lo estoy leyendo otra vez. Esto no es de la Inquisición. Ahora bien, había Inquisición en América, a los nativos, en Ecuador, en Colombia, en Perú. No, no. De esa manera que se hacen en Estados Unidos, en las películas de Hollywood, no. No hay documentos de la iglesia o fuera de la iglesia, documentos contemporáneos que dicen que había Santo Oficio en Ecuador que mandaba a las brujas a la pena de muerte. Pero esto de los diezmos yo no puedo confirmar. La verdad no puedo confirmar. Lo que puedo confirmar es la Inquisición mexicana. En la Inquisición mexicana no había pena de muerte. No había pena de muerte. El mayor castigo era la excomunión. Y repito, todos los escritores mexicanos que escribieron cosas que no son, que no eran sobre la Inquisición y el Santo Oficio en México, nunca presentaron documentos contemporáneos. Y que nadie me sale para decir es que los curas no dejaron, no dejaron documentos contemporáneos. Es que curas y obispos y cardenales antipáticos y enfermos para hacer estas torturas son cosas hipotéticas no más, que no son reales, pero supongamos que había. Esta persona no, a esa persona que hace esto, no le importa mucho dejar documentos. Es que me van a descubrir después de 500 años y van a acusar a la iglesia que hicimos torturas. No, una persona que usa estas herramientas de tortura, a él, a él no le importa, porque esa sería su psicología, que a él no le importa si dejamos pruebas o no, si dejamos torturas o no. Y repito. Todos los escritores que escribieron cosas que no son y no eran sobre el Santo Oficio de la Inquisición nunca adjuntaron documentos contemporáneos que condenan a la Iglesia Católica. Todo es bla, bla, bla. Todo es bla, bla, bla. No sé si hay alguna otra pregunta. En 3 minutos se desconecta y no sé si de pronto nos conectamos unos 5 o 10 minutos del próximo enlace para cerrar, si le parece bien, hermano. Sí, listo. Sí, Ningún problema. ahorita nos desconectamos de una vez y volvemos a ingresar rápidamente. Ya Ok. El para mismo link, final. el mismo link. Listo.